Dos leyendas malditas del estado de Hidalgo que expose claves ocultas del terror. Manuel pedaleaba por el oscuro camino rural que lo llevaba a casa, una ruta que sus vecinos temían. La luna apenas iluminaba el sendero, y una atmósfera sombría envolvía todo a su alrededor. Las leyendas sobre desapariciones danzaban en su mente mientras las flores, apretadas en su bicicleta, parecían multiplicar su peso. Las advertencias de su madre resonaban: nunca camine solo por ese camino después de la puesta del sol. Pero él necesitaba el dinero para su familia, y no podía permitirse el lujo de ignorar su deber. Sin embargo, la inquietud calaba en sus huesos, y un escalofrío le recorría la espalda cada vez que el viento frío le susurraba al oído. Las sombras de los árboles se alargaban, bailando como si tuvieran vida propia. Manuel pudo sentir algo extraño en el aire, un murmullo tenue que se confundía con el sonido del viento. ¿Era su imaginación, o realmente había algo acechando entre los árboles? Un repentino estallido de risas lejanas lo sacudió, y los rumores sobre la figura oscura atrapada en su mente se volvían más vívidos. «Se lleva a los que cruzan su camino, pobres almas», habían dicho los ancianos del pueblo. A medida que se adentraba en la penumbra, un brillo extraño entre los arbustos lo atrajo. Al acercarse, descubrió un viejo altar cubierto de flores marchitas, un lugar olvidado que nunca había notado antes. En ese instante comprendió que estaba en un territorio maldito, donde las leyendas cobraban vida. «No estoy solo», pensó, y una punzada de terror le atravesó el pecho. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra, la figura oscura apareció. Vestía ropas negras que se confundían con la noche, su mirada fija y penetrante perforaba la bruma oscura. El corazón de Manuel latía desbocado, y su respiración se volvió agitada. Sabía que su vida dependía de correr, pero sus pies estaban paralizados. Esa sombra lo conocía sus secretos, y parecía dibujar una sonrisa macabra en su rostro. «El tiempo se ha cumplido», susurró el viento al oído de Manuel, colando en sus pensamientos y sembrando el terror en su corazón. A lo lejos, algunos vecinos iluminaban en vano sus hogares, ajenos a la pesadilla que se desenvolvía en el camino. Justo cuando la sombra dio un paso adelante, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un eco de advertencia que le gritaba: «¡Huye!», pero estaba atrapado. Un laberinto de sus propios miedos. Cada intento de moverse era frustrado por un pánico paralizante. En ese último instante, preguntándose si lograría escapar de las antiguas maldiciones que acechaban su hogar, Manuel soltó una flor. Un simple gesto, pero también un simbolismo de la vida que escapaba de sus manos. La figura se acercó y, mientras sus ojos se encontraban, una pregunta resonó en su mente. ¿Quién era realmente el que estaba en peligro? El terror ancestral lo había encontrado a él, y con ello, la historia apenas comenzaba. La sombra avanzó con una lentitud siniestra, como si disfrutara del miedo que brotaba del interior de Manuel. Él deseaba gritar, alertar a alguien, pero su voz se había consumido, atrapada en el horror que lo envolvía. Cada paso que daba la figura oscura hacía que el aire se espesara, transformando la noche en una prisión de terror. «¿Por qué estás aquí?», resonó en su mente, como un eco de duda. Pero la sombra no respondió. En cambio, se detuvo a escasos metros, su rostro oculto en un manto de oscuridad impenetrable. La tensión se volvía insoportable. Manuel sabía que debía hacer algo, pero el terror lo mantenía como estatua en medio de un bosque embrujado. El viento aullaba, como si la misma naturaleza se uniera al grito silencioso en su interior. Y entonces, en el silencio opresivo, una risa helada brotó de la oscuridad. Era contagiosa, escalofriante, y resonaba en su cabeza.
Algo en su risa le pareció familiar, como si conociera el eco de esa risa antes, pero no podía recordarlo. De repente, un resplandor lumínico emergió del altar que había descubierto, proyectando sombras que bailaban por los árboles. Manuel, atraído por la luz, comenzó a caminar hacia ella sin pensar. «¿Qué estás haciendo?», se dijo a sí mismo, pero su cuerpo se movía por voluntad propia. Cada paso era un grito de advertencia que ignoraba su instinto de supervivencia. Al llegar al altar, los pétalos marchitos comenzaron a moverse suavemente, como si una fuerza invisible los animara. «¿Qué es esto?», se preguntó, llenándose de inquietud. En el centro del altar, una figura representada en piedra parecía observarlo. Era una diosa antigua, con ojos vacíos, pero llenos de un poder indescriptible. Manuel sintió que ella lo estaba llamando, buscando algo perdido en su interior. De pronto, sintió un frío desgarrador recorrer su espalda. La figura en la oscuridad había desaparecido, pero su risa aún resonaba en el aire. En su lugar, un susurro sutil le alcanzó: «Devuélveme lo que es mío». Las palabras cortaron como un cuchillo, y Manuel se dio cuenta de que había olvidado algo crucial, pero no sabía qué. El altar brilló intensamente, y toda la oscuridad pareció encogerse ante la luz, proporcionándole un breve alivio. Manuel sintió una energía pulsante que emanaba de lo profundo de la tierra. «Tienes que elegir, escapar o enfrentar las leyendas que han atormentado a tu gente», le dijo una voz, tan suave como un susurro del viento. Sin embargo, el tiempo se escurrió entre sus dedos mientras una desesperación lo consumía. Las risas volvían a llenarlo de pánico. No se atrevería a voltear, no podía, pero sabía que la sombra estaba cerca y que al final tendría que enfrentarse a su destino. Entre la tensión del momento, sintió una conexión con aquella figura en piedra, un vínculo que ni él mismo entendía. «¿Qué debo hacer?», logró articular con voz temblorosa. Su mirada se fijó en los ojos vacíos de la diosa, buscando respuestas. La noche se oscureció un poco más, y entonces algo en el aire se volvió aún más pesado. Justo en el instante en que la desesperanza intoxicaba su ser, un grito lejano cortó la oscuridad. Alguien lo llamaba desde más allá del camino. «¡Manuel, ayuda!». El eco resonó en su mente, y con él una nueva ola de terror lo golpeó. ¿Se atrevería a ayudar y arriesgar su propia vida? La sombra resurgió a su lado, y el altar brillaba intensamente ante él. La decisión lo consumía, y el destino de muchos parecía girar en sus manos. Mientras correteaba con rapidez la idea de lo que debía hacer, supo que la verdad detrás de la leyenda aún estaba por revelarse. ¿Sería capaz de descubrir el secreto que su gente había mantenido oculto durante generaciones? La noche lo atrapaba, pero el verdadero terror apenas comenzaba. El grito se repetía, esta vez más cerca. «¡Manuel, ayuda!». Su corazón palpitaba como un tambor en la oscuridad, y la sombra, sutil y amenazante, lo observaba en silencio. La figura del altar brillaba, parecía vibrar con una energía desconocida que lo atrajo aún más. Algo estaba a punto de suceder, y Manuel sentía que la propia tierra lo llamaba. «¿Y si le pasa algo?», pensó, y el dilema lo consumió. Por un lado, la idea de escapar entre los árboles y dejar atrás esa maleza oscura le ofrecía una falsa sensación de alivio, pero el eco de aquel grito lo mantenía anclado a su lugar. Sin poder resistirse, giró la cabeza hacia la dirección de la voz. La pena de la elección lo desgarraba. El bosque estaba en silencio, sin vida. Una brisa fría recorrió su cuerpo, helándole la piel. Pero ahí, a lo lejos, vislumbró una figura tambaleándose, atrapada entre la penumbra y la incertidumbre. La desesperación se apoderó de él, necesitaba saber si esa voz era leal. Sin pensarlo, dio un paso adelante. Mientras avanzaba, las hojas crujían bajo sus pies. Cada sonido parecía amplificarse, como si el bosque estuviera observando, esperando su movimiento. La sombra se desvaneció momentáneamente, pero la risa helada resonó aún en su mente. «No puedes escapar», parecía susurrar el aire. «Esto es solo el comienzo».
Manuel corrió. Sus piernas temblaban, pero el deseo de ayudar lo empujaba a seguir adelante. A cada paso que daba, la figura de la diosa en piedra aparecía en sus pensamientos, como si le ofreciera un consejo silencioso. Quizás sea tiempo de descubrir lo que realmente significa esta conexión, se decía. ¿Era él parte de lo que había sido olvidado por su pueblo? ¿Podía traer luz donde todo era oscuridad? Entonces se dio cuenta de que el grito se había detenido. El silencio era ensordecedor. Manuel se detuvo y buscó en la negrura, pero no encontró a nadie. Una sensación de vacío le envolvió. ¿Estás ahí?, preguntó tímidamente, esperando alguna respuesta, algo que rompiera la soledad de aquel instante. Pero no hubo eco, solo el frío y la tensión del momento. Fue entonces cuando escuchó en murmullo un susurro que provenía de detrás de unos arbustos. «Ayúdame». La voz era débil, casi inaudible, pero Manuel la escuchaba como un canto de desesperación. Sin pensarlo, se acercó. Con cada paso, la atmósfera se tornaba más densa. La sombra había regresado, al acecho, y sentía que la risa, esa horrible risa, se apoderaba de su mente. Desesperado, apartó las ramas. Y allí estaba ella, la figura que había llamado su atención, pero su rostro fue como un puñal en el alma. Era alguien familiar, alguien que había creído perdido. «No, esto no puede ser», murmuró, con una mezcla de horror y sorpresa. «Tú». La sombra se acercaba rápidamente, como un depredador que había estado aguardando el momento preciso para abalanzarse. Su risa se intensificó. «¡Manuel!», gritó la figura, tendiendo la mano hacia él, pero algo enemigo comenzó a arrastrarla hacia la oscuridad. El tiempo se detuvo. Manuel se dio cuenta de que cada segundo que perdía lo separaba más y más de la verdad. «¡Detente!», gritó, pero sus palabras se perdieron en el abismo de sombras que lo rodeaba. La figura fue tragada por la oscuridad, y con ella la esperanza de rescatarla. En un instante, Manuel enfrentaba una realidad aún más aterradora. Conocía la verdad y a la vez el horror de ser parte de una leyenda maldita. «¿Qué he hecho?», un pensamiento oscuro cruzó por su mente. La sombra tomó forma, un rostro conocido emergió de las tinieblas. «Ahora lo sabes». Con un último grito de agonía resonando en sus oídos, Manuel comprendió que su viaje apenas comenzaba. Y en ese momento, las luces del altar parpadearon y el silencio se rompió de nuevo. Algo estaba a punto de desatarse. ¿Podría Manuel enfrentarse a los secretos que la noche le ocultaba? ¿Qué otras verdades saldrían a la luz antes de que todo terminara? La luz del altar titiló de forma errática, como un faro perdido en la tormenta. Manuel sintió que la desesperación se apoderaba de cada fibra de su ser. Un sudor frío le recorría la frente y las sombras parecían alargarse, distorsionándose en el eco de su miedo. La risa, ahora más presente, se convirtió en un grito que reverberaba en su mente. «Eres parte de esto», resonaba como un eco continuo. Manuel cerró los ojos, intentando aferrarse a la realidad, pero la profundidad de la noche lo envolvía cada vez más. «Debo encontrarla», se dijo a sí mismo. Pero, ¿cómo podía atreverme a cruzar el umbral del horror hacia lo desconocido? Olfateó el propio aliento, lleno de tierra y muerte. No podía, simplemente. Su propia vida, a medida que la oscuridad lo rodeaba, recordó las historias que había escuchado de niño sobre los espíritus del bosque, sobre aquellos que se habían perdido y nunca regresaron. Se hablaba de un sacrificio, una ofrenda a la diosa olvidada, y también de aquellos que, al buscar el poder de lo que alguna vez fue, quedaban atrapados para siempre. ¿Soy yo uno de ellos?, pensó, aterrorizado ante la idea. Su corazón latía con tanta fuerza que temió que la sombra lo escuchara. Con cada paso, la
La tierra se sentía cada vez más extraña bajo sus pies. Los árboles se erguían como guardianes, pero también como esposas de lo que había sido. De pronto, la visión de aquella figura familiar entre las sombras se le hizo tan fuerte que no pudo evitar llamarla. «¡No te vayas!», gritó, pero el eco se perdió entre las ramificaciones. Sus propias palabras parecían burlarse de él. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no te alejas?». El silencio fue su única respuesta. Manuel se armó de valor y se encaminó hacia el altar nuevamente, sintiendo que debía confrontar a esa sombra que ahora lo invadía. «Si debo ser parte de esto, entonces que comience», murmuró mientras se acercaba. Cuando sus dedos tocaron la superficie fría y rugosa de la piedra, una corriente de energía lo atravesó. Las luces del altar estallaron en llamas, envolviendo el entorno en un brillo casi sobrenatural. Las sombras danzaban a su alrededor, y de inmediato su mente se llenó de visiones, imágenes de otra época, de rituales y seres que habían vagado por esa misma tierra. «¡Hey, Manuel!». La voz resonaba en un tono más claro, más desesperado. Pero no era solo ella, ahora también parecía que voces múltiples se unían en un coro de lamentos. «Ven, ayúdanos», suplicaban. El pánico le apretó la garganta y sintió que algo lo abrazaba, lo instaba a dejarse llevar. «No, no, yo no soy parte de esto». Y sin embargo, una parte de él anhelaba entenderlo todo, desvelar el misterio que lo envolvía. La sombra se volvió palpable, tomando forma de figuras conocidas. «Tu familia, Manuel, está con nosotros», gritó una de esas figuras en el torbellino de luces titilantes. Manuel, confundido y destrozado, recordó los rostros que había perdido. «Ustedes no están aquí, están perdidos». Pero, ¿y si en esa confusión estaba la clave para liberarlos? La idea se le presentó como un rayo en medio de la tormenta. Con un impulso extraño gritó: «¡Voy a salvarnos! ¡Voy a romper esta maldición!». En ese mismo instante, la risa cesó, el aire se volvió siniestro y el altar vibró como si estuviera respondiendo a su declaración. De pronto, un grito desgarrador resonó en el bosque, cortando el silencio que había seguido. «¿Qué has hecho, Manuel?». La sombra se abalanzó sobre él y en un abrir y cerrar de ojos, toda la oscuridad pareció consumirlo. Apenas pudo captar sus últimas palabras: «Esto es solo el comienzo». La tierra tembló y una grieta se abrió a sus pies, abriendo un camino hacia lo desconocido. ¿Podría Manuel enfrentar lo que había desatado? ¿Y sus familiares estarían realmente atrapados en ese terror ancestral? La noche apenas comenzaba, y los secretos ansiosos por ser revelados prometían una verdad aún más escabrosa. Manuel sintió un tirón en su pecho cuando la oscuridad lo envolvió. La grieta se expandió como un abismo abierto hacia dimensiones olvidadas. Un frío helado lo caló hasta los huesos y se encontró descendiendo, deslizándose por una pendiente de sombras y susurros. Cada centímetro que caía era como ser absorbido por una tormenta. A su alrededor, las voces aumentaban en intensidad, no solo de sus familiares, sino de aquellos que habían sido atrapados en su búsqueda. «Manuel, no», gritaban entrelazadas en un coro de arrepentimiento. Pero el pánico no podía eclipsar el deseo de entender. ¿Qué secreto guardaba realmente ese bosque? La caída se detuvo de repente y su cuerpo golpeó una superficie dura. Abrió los ojos lentamente. Frías estalactitas de una sustancia oscura colgaban sobre su cabeza y un aire espeso y agrio impregnaba el lugar. La penumbra ofrecía destellos de luces, entre las cuales vislumbró figuras sumidas en una danza macabra, como si revivieran su propio tormento. «¿Dónde estoy?», murmuró, pero una voz rasposa emergió de las sombras. «Bienvenido, hijo de la carne. Has venido a liberar a aquellos que buscan regresar, y a ti mismo». Era una figura etérea, la de una mujer que parecía ser parte de las mismas piedras. Sus ojos brillaban con un fuego ancestral, y su risa, aunque suave, contenía una desesperación antigua. «Aquí el ciclo nunca termina», continuó, mostrando una sonrisa torcida que hizo que Manuel retrocediera. «Aquí todos estamos atrapados en la búsqueda de la verdad». En ese instante, de entre las sombras emergió una figura familiar.
«Manuel, aléjate de ella», era la voz de su madre, pero ya no había lágrimas en su rostro, solo un profundo terror. «Te engañan, hijo, no escuches el canto de la oscuridad». La mujer se volvió hacia la aparición materna, su rostro transformándose en una máscara de furia. «Vas contra el destino, madre. La muerte no es un final, es un nuevo comienzo. Solo uno de ustedes puede salir de aquí». Manuel sintió una lucha interna desgarradora. La salida del lugar estaba sobre sus hombros, pero ¿a qué costo? Las visiones de su familia lo asaltaban y un empujón de determinación lo invadió. «No puedo dejar a nadie atrás. Si hay una forma de romper esta maldición, entonces debemos hacerlo juntos». El suelo vibró bajo sus pies y la grieta tembló como si la tierra misma reclamara su alma. La figura se arrebató en un arranque de ira. «¿Pretendes cambiar las reglas establecidas? Todo esto es un sacrificio, no puedes escapar de lo que eres». Las luces brillaron más intensamente, llevándolos a una batalla oscura entre el deseo de la libertad y la fetidez de los engaños. La madre de Manuel se acercó, su rostro decidido. «No dejes que te tomen. Recuerda, el verdadero poder reside en tu capacidad de amar. Eso es lo que nos unió y lo que puede liberarnos». Mientras las palabras de su madre resonaban en su mente, el mundo a su alrededor se convirtió en un torbellino de sombras y luz. Había un camino, pero era uno que requeriría un sacrificio. ¿Estaba Manuel dispuesto a ello? Un grito desgarrador retumbó en el aire, y esas figuras atrapadas empezaron a converger, sus rostros retorcidos en una mezcla de terror y esperanza. «¡Ayúdanos! ¡No nos dejes aquí!», clamaban. Los ecos del pasado y el presente colisionaron, y Manuel se dio cuenta de una verdad espantosa. ¿Qué tal si lo que debo hacer es dejarme llevar? Se asomó al abismo, sintiendo la llamada de sus ancestros. Antes de que pudiera reflexionar más, se sintió caer de nuevo, como un ladrón que escapa de la justicia. Una luz lo envolvió, y la grieta se cerró detrás de él. Despertó en el bosque, el altar aún brillando. Pero ahora la risa era diferente, era más profunda, más sombría. «Esto solo fue una prueba», susurró la voz que lo había seguido. «La verdadera confrontación está aún por venir». Hacia el fondo del bosque, un nuevo eco resonó, resonando con una advertencia. «Tu familia no será la única en busca de redención». La oscuridad se movía más cerca, y Manuel sintió el gélido roce de una presencia conocida, dispuesta a reclamar lo que le pertenecía. ¿Qué otros secretos y terrores lo aguardaban en el silencio creciente? Manuel se incorporó lentamente, el frío aún helándole los huesos. El bosque a su alrededor parecía palpitar, como un corazón ansioso por lo que estaba por venir. Las sombras danzaban entre los árboles, susurrando entre sí, y el eco de su risa macabra reverberaba en su mente. «¿Qué es todo esto?», se preguntó, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. La voz que lo había seguido aún parecía vibrar en el aire, una melodía siniestra que prometía más tormento. Se obligó a moverse, a alejarse del altar que aún brillaba, dejando una estela de luz tenue como un faro en la oscuridad. Pasos a su alrededor comenzaron a resonar, y no eran los de su madre o los de las almas atrapadas. Eran nuevos, ajenos, y se acercaban. «No estás solo, Manuel», se dijo a sí mismo. «Debo encontrar a mi familia». Comenzó a avanzar entre los arbustos, su corazón golpeando en su pecho. La atmósfera se volvía más opresiva con cada paso, como si el aire se espesara, convirtiendo la respiración en un esfuerzo titánico. El crujir de las hojas bajo sus pies se convirtió en una música de terror, marcando un ritmo siniestro. Entonces lo vio, una sombra alargada que se deslizaba entre los árboles, tan oscura que absorbía la luz. Manuel se detuvo, paralizado. La figura tenía una forma humana, pero su rostro era una mención de lo que debería haber sido.
una mueca de desesperación, ojos vacíos cargados de dolor. ¡Ayuda!, gritó, lanzando su voz al viento, esperando que las palabras rasguen la negrura que lo rodeaba. La figura giró lentamente, revelando una boca que se curvaba en un gesto de burla. ¿Buscas a tu familia, Manuel? Ellos también están aquí, en la oscuridad. Agazapado tras un tronco, Manuel apenas podía creer lo que oía. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, el temblor en su voz traicionándolo. La sombra se acercó, sus pasos silenciosos y mortales, y Manuel supo que debía moverse. Comenzó a correr, cada latido de su corazón resonando como un tambor de guerra. Las ramas lo arañaban, cortando su piel, recordándole que no estaba solo, que siempre había algo acechando en las tinieblas. Un grito lejano atravesó el bosque y se detuvo en seco, el terror paralizándolo. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, reconociendo la voz. Era la de su hermana, su dulce Carla. «¡Manuel!», clamaba, y sus palabras llevaban una mezcla de alegría y pánico. «¡Ven por mí! ¡Estamos juntos en esto!». La urgencia lo impulsó a moverse, cada paso una mezcla de esperanza y desesperación. Pero la sombra seguía detrás de él, como una maldición ancestral. «¿Qué harás para salvarla?», resonó una voz profunda que se mezclaba con el eco de su hermana. «¿A quién estás dispuesto a sacrificar?». Las raíces parecían atrapar sus pies, reteniéndolo. Miró hacia atrás y vio la figura acercándose cada vez más, una garra extendida que buscaba su piel. Manuel recordó a su madre las palabras de amor y valor que le había dejado. «El amor es la clave de la redención». «Yo elijo amar», gritó, y en ese instante el aire se llenó con una luz intensa, revelando un sendero hacia su hermana. Las sombras se retrocedieron, pero no sin dejar su rastro. Algo le dijo que era solo el comienzo. ¿Realmente había tomado la decisión correcta? Las voces en el aire clamaban, fusionándose en una tormenta de anhelos y sombras. Algo monumental estaba a punto de desatarse, y la pregunta en el aire era clara: ¿a qué costo seguir adelante? Antes de que pudiera formular otra pregunta, la tierra tembló y una grieta se abrió a sus pies, atrayéndolo de nuevo a lo desconocido. «¡Manuel!», gritó Carla, y el eco de su voz fue tragado por la oscuridad creciente. El abismo se alzaba ante él, y al caer se dio cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba. La sombra se deslizó también, con una sonrisa voraz. «Bienvenido al verdadero sacrificio», susurró, y Manuel supo que el horror de la elección estaba a punto de hacer erupción, dejando a su paso un mar de redenciones rotas y vidas perdidas. ¿Qué más estaba dispuesto a perder? El caer al abismo fue como sumergirse en un mar de pesadillas. Manuel sintió la gravedad tirando de él, y cada segundo se volvió una eternidad. La oscuridad lo abrazaba, y a medida que se precipitaba, imágenes de su vida comenzaron a entrelazarse con visiones macabras del bosque que lo había perseguido. Las voces a su alrededor, murmullos lejanos, se transformaron en gritos de desesperación. Cuando finalmente aterrizó, un golpe sordo resonó en su cuerpo, pero se levantó rápidamente, impulsado adrenalínado. Por el miedo. A su alrededor, el paisaje había cambiado completamente. Ya no estaba en el bosque, sino en lo que parecía ser una cueva inmensa, cuyas paredes estaban cubiertas de inscripciones crípticas. Un eco lejano resonaba, y el aire era espeso, como si estuviera lleno de recuerdos olvidados. «¿Carla?», llamó con voz quebrada, sintiendo que la distancia y el eco multiplicaban su desesperación. «¿Dónde estás?». No hubo respuesta, solo el murmullo persistente de los ecos, y en su mente una imagen se dibujaba. La sombra había cruzado con él, no solo llevándose su miedo, sino también una parte de su ser.
Se tocó el pecho, buscando consuelo, pero solo encontró dolor. Mientras exploraba la cueva, una tenue luz comenzó a brillar a lo lejos. El corazón le latía con fuerza, empujándolo hacia ella. La esperanza desbordaba en él y comenzó a correr. Al acercarse, la luz reveló un círculo de figuras encapuchadas, danzando en torno a un altar de piedra. El aire vibraba con un ritmo pulsante, una música que parecía invocar los miedos más profundos de los presentes. «¿Qué es esto?», murmuró Manuel, su voz apenas audaz. Los danzantes se dieron vuelta al unísono, y sus rostros, aunque oculto, emanaban un aire de malicia. Uno de ellos se adelantó y levantó el rostro, originando un escalofrío que le recorrió el cuerpo. «Bienvenido a la ceremonia de las sombras», dijo con voz resonante. «Aquí las almas agonizantes se encuentran. Aquí los sacrificios danzan con el destino. Tu amor por tu hermana te ha traído hasta aquí, pero hay un precio que pagar». «¿Qué precio?», gritó Manuel, la rabia mezclándose con el pánico. La idea de perder a Carla lo consumía. Las figuras comenzaron a reír, una risa que se transformó en un grito ensordecedor. «Lo que una sombra reclama, una sombra debe devolver», dijo el encapuchado, alzando una esfera que brillaba tenue en su mano. «Tú eliges entregar un recuerdo valioso o permitir que la oscuridad lo consuma todo». Manuel sintió su estómago girar. ¿Cómo podía decidir entre su amor y su memoria? Recordó la risa de Carla, su abrazo cálido, y en su mente un dolor profundo floreció. Podía perder un recuerdo, pero a su hermana nunca la podría dejar ir. «¡No!», exclamó en un grito de impotencia. «No me llevaré un solo recuerdo». Las sombras comenzaron a bailar con más intensidad, y una ráfaga de viento le golpeó la cara. Las figuras se acercaron a él, sus risas convertidas en gritos de rabia. «Entonces pagarás el precio eterno». «¡Carla!», gritó Manuel, buscando en la oscuridad. Pero un silencio aterrador se apoderó de la cueva, y todo se desvaneció. De repente, el suelo comenzó a temblar, y el altar se iluminó, revelando una pieza de cristal afilada. «Eliges algo», resonó una voz última. «¿Salvarás a tu hermana a costa de tu propia vida, o te enfrentarás a un horror inimaginable?» Manuel supo que su vida ya no le pertenecía. La decisión que había tomado carecía de sentido ahora, y mientras la cueva se cerraba a su alrededor, el terror lo aterrorizó una vez más. «¿Y si el sacrificio no es lo único?», pensó. En ese instante, la luz del cristal destelló. Manuel cerró los ojos, sintiendo que la oscuridad lo envolvía nuevamente. «Aceptar lo imposible», fue el último pensamiento que cruzó su mente antes de que todo se desvaneciera. Pero lo que ocurrió a continuación lo enfrentó a algo más duro que la oscuridad misma, una verdad que cambió el juego, una elección que nunca imaginó tener que hacer. «¿Cómo puedes arriesgarlo todo, Manuel?», resonó de nuevo la voz, enviándolo a un nuevo encuentro con lo desconocido. La cueva se volvió oscura, pero un nuevo rayo de luz apareció, dejando a Manuel dudoso sobre el siguiente paso. ¿Estaba listo para arriesgarlo todo? La oscuridad volvió a cerrarse sobre Manuel, pero esta vez era diferente. Un frío húmedo calaba sus huesos, y al abrir los ojos se encontró en un pasillo estrecho y tenebroso. Las paredes de piedra eran rugosas y estaban empapadas de una excrescencia negra que parecía moverse, con una vida propia que pulsaba al ritmo de su corazón. «¿Dónde estoy?», susurró. Su voz titilante se perdió en el aire asfixiante. No sabía si había estado consciente durante el momento de la ceremonia o si se trataba de un nuevo sueño aterrador. Sus piernas temblaban y un sudor frío recorrió su espalda. Cada paso lo acercaba a un pasillo lleno de sombras, como si la misma muerte lo observase. A su alrededor, las inscripciones crípticas de la cueva anterior comenzaban a manifestarse en las paredes.
Eran fragmentos de historias antiguas, de tribus olvidadas que habían hecho pactos oscuros, la esperanza y la traición entrelazadas en una danza sin fin. Las palabras resonaban en su mente. El sacrificio de un recuerdo puede salvar, pero llevarás las consecuencias de otra vida. De repente, una risa lejana flotó en el aire. No era divertida, era la risa de alguien que había visto demasiado, que conocía el secreto de un horror escondido. Manuel sintió un escalofrío que bajó por su columna. Sabía que estaba siendo vigilado. «Carla», murmuró. El nombre salió como un susurro tembloroso. La oscuridad frente a él se iluminó brevemente, revelando una figura pálida que se desplazaba a lo lejos. Su corazón latía desbocado. Reconoció en la silueta el cabello lacio de su hermana. «¡Carla, espera!». Empujando el miedo que se anidaba en su pecho, corrió hacia la figura. Pero al instante el suelo se abrió bajo sus pies, atrapándolo en una trampa de barro y sombras. Intentó gritar, pero el barro inundó su boca, como si la misma tierra quisiera silenciarlo. Las paredes comenzaron a murmurar, susurros que resonaban como ecos del tormento de otros. «No hay regreso», decían, «todos han llegado hasta aquí, solo los olvidados permanecen». Con un último esfuerzo, Manuel luchó por liberarse, y cuando finalmente logró salir, el paisaje a su alrededor había cambiado de nuevo. Ahora se hallaba en un paisaje de ruinas donde el tiempo parecía haberse detenido. Fuegos fatuos danzaban entre los escombros y las risas distorsionadas se mezclaban, gritos agónicos que procedían de una dimensión ajena. Todo ese horror le parecía una escena de cuento de hadas oscuro, donde el príncipe tenía que enfrentar a monstruos no de su propia creación. «¡Carla!», gritó, su voz resonó nuevamente por doquier, creando reverberaciones que se mezclaban con los ecos de sufrimiento. A lo lejos, una puerta antigua se abrió, y una llamada etérea emanó de su interior. La tentación lo empujó, sus pies se movieron casi por voluntad propia, acercándolo a la entrada. Justo cuando cruzó el umbral, se encontró en un gran salón. A su alrededor figuras enmascaradas aguardaban. Sus ojos brillaban con un brillo sobrenatural, como si cada uno guardara un secreto oculto. «Bienvenido, Manuel. Ven, al fin has ido más allá de la sombra», dijo una voz que se elevó por encima del murmullo. El corazón de Manuel se detuvo al darse cuenta de que no estaba allí por casualidad. Un ciclo se había repetido, y cada rostro enmascarado le recordaba su propia historia. «Los sacrificios que has evitado, debes pagarlos. Tu hermana está aquí, pero no saldrá sin un precio». Su mente se desbordaba de terror. ¿Qué precio? Los rostros miraban iguales, cada uno como un reflejo distorsionado de su vida. En su mente resonó una pregunta. ¿Podría ser el sacrificio más oscuro, el que no había considerado? Un haz de luz emergió del centro del salón, y en su interior una imagen parpadeante de Carla apareció. Su rostro lleno de miedo, su mirada suplicante, como si dijera que aún había esperanza. Pero a su lado, un ser oscuro se dibujaba ligeramente, arremetiendo como sombra. «Selecciona, ella o tu libertad». Las figuras se acercaron, los rostros se acercaron más, y Manuel supo que el tiempo se desvanecía. «¿A quién vas a sacrificar?», resonó el eco, y el miedo lo consumió, pero ya no era el mismo. La respuesta se aventuraba en su pecho, casi rugiente. Mientras el salón se sumía en sombras, Manuel miró a su hermana. «No tengo miedo», murmuró con determinación. Las sombras parecían enfurecerse en respuesta a su desafío. El suelo comenzó a temblar otra vez, y en ese momento Manuel comprendió que el verdadero horror estaba a punto de revelarse. ¿Qué elegiría al final? La luz se consumía y la oscuridad avanzaba. ¿Podré salvarla o seré el siguiente en convertir la esperanza en sombra? La pregunta quedó flotando en el aire mientras la noche se cernía sobre él. Las sombras a su alrededor empezaron a girar, como si se agitara una tormenta oscura, y Manuel sintió que el aire se volvía aún más denso. La imagen de Carla temblaba dentro del haz de luz, su expresión se tornaba desesperada,
y por un momento el tiempo pareció detenerse. ¡Manuel! Su voz se alzó, resonando con una urgencia desgarradora. ¡Ayúdame! ¡No! ¡No los dejes ganarle! Se extendió hacia él, pero el ser oscuro comenzó a envolverla como un manto de neblina negra. Su corazón se agolpó en su garganta. ¡No! Gritó Manuel, abrumado por un impulso visceral. ¡No puedo dejarte! La desesperación lo llevó a dar un paso hacia adelante. Él debía salvarla. Pero el sonido de las risas enmascaradas lo rodeó, convirtiéndose en un murmullo ensordecedor que casi lo desorienta. Era como un canto macabro que lo sumergía en un profundo pánico. ¿Qué vas a elegir, niño?, preguntaron, sus voces resonando al unísono. ¿La luz de tu hermana o tu propia vida? Esa es la ley aquí. Manuel miró dentro de sus ojos, y en cada resplandores de aquellos rostros anónimos vio sus propios miedos, sus propios errores. Desde la niñez dejó escapar promesas que no cumplió, abrazos que no dio, palabras que nunca dijo. Y ahora esas sombras deseaban cobrar venganza, sacar su tributo de dolor por su tímido paso por esta vida. El suelo temblaba con fuerza, mientras el ser oscuro se acercaba más a la luz. Cada segundo que pasaba, Carla se desvanecía un poco más, y su grito se convertía en un lamento. «Elige rápido, Manuel», lo instó una sombra con un eco burlón. El tiempo se escapaba. «No puedo dejar que te lleven», murmuró, llenándose de una resolución inesperada. En aquel instante recordó la frase de las inscripciones: «El sacrificio de un recuerdo puede salvar». Un plan, un destello de decisión nacía en su mente. «¡Suéltala!», vociferó con valentía. Las figuras enmascaradas parecieron titubear, sorprendidas. «¿Qué haces?», preguntó inquieta la voz, que resonaba más fuerte. «Nunca has tenido valor, nunca lo harás». Manuel cerró los ojos, respirando hondo, sintiendo cómo el aire frío le llenaba los pulmones. Canjear los recuerdos que tanto atesoraba, aquellos que lo llevaban a sí mismo, era un riesgo cardinal. Pero sin un plan, la luz de su hermana se extinguiría y perdería a la única persona que de verdad valía la pena salvar. «Si me das tu vida, no tendrás que sacrificar a tu hermana. Ella vivirá, pero perdiste todo lo que has guardado, y sufrirás el peso de esos recuerdos», dijeron, un tono de deleite maligno en su voz. «¿Qué elegirá, niño?». La oscuridad lo llamaba, en un juego donde cualquier elección parecía en desventaja. De pronto, un destello de esperanza lo atravesó. Sin más que un susurro, Manuel dijo: «Tomaré el riesgo. No voy a dejar que esto termine así». Las sombras a su alrededor empezaron a retorcerse, una turbulencia indescriptible contra la elección hastía. Con una mano extendida, apuntó al ser oscuro que rodeaba a Carla. «¡Mantén tu promesa!». La figura oscura se congeló un breve momento, parece confundida. «¿Estás seguro de que puedes vivir con eso?». El aire resonó con la pregunta, mientras el rincón del salón crepitaba como si se estuviese desgarrando. La luz centelleante se intensificó, iluminando el rostro de su hermana, entre el terror y la esperanza. A lo lejos, Manuel escuchó el eco de su propia voz temblando: «Te elijo, Carla, aún a costa de mis recuerdos». Y de repente, el suelo tembló bajo sus pies. Una risa ensordecedora irrumpió sobre él, y todo a su alrededor pareció desvanecerse en penumbras. La luz devoró el salón, mientras su cuerpo temblaba. Manuel sintió que las sombras lo succionaban, llevándose las memorias, llevándose su esencia. Pero al mismo tiempo, una risa que no era suya resonaba en el aire. Era Carla, y en su mirada había algo que no había visto antes: la determinación contra la oscuridad. La revelación lo golpeó. «Atrévete a enfrentar la sombra, hermano». Y en ese instante, Manuel comprendió el último secreto. Nada estaba decidido aún. La verdadera lucha apenas comenzaba.
La luz que había salvado a su hermana se extinguió un segundo y el vacío lo recibió de golpe. ¿Dónde estás, Carla? Un eco de angustia resonó mientras la última luz se apagaba, dejando al mundo en la oscuridad eterna. Los murmullos en la penumbra crecieron, una risa amarga reverberó. ¿Listo para tu nueva vida? Y en ese momento, Manuel supo que no había escapatoria, solo un camino lleno de sombras. La pregunta ahora era, ¿podría recuperar lo que había perdido, o ya era demasiado tarde? Manuel abrió los ojos en un lugar extraño, donde las sombras aún danzaban, pero ya no lo acosaban. Se encontraba en un espacio vacío, un desierto de silencio, donde su mente parecía más clara que nunca. En el centro, una figura se materializó. Era Carla, pero su mirada le decía que algo había cambiado. El otro mundo se había llevado parte de ella, pero su luz continuaba brillando. «¡Manuel!», exclamó con alegría, pero una tristeza latente escondía su sonrisa. «Lo lograste, pero a un alto precio». Una ola de emociones le golpeó en el pecho. Recordaba el sacrificio, el eco de sus elecciones resonando en su mente. Era un recuerdo agridulce. Había salvado a su hermana, pero había perdido su esencia. «Te encontré», dijo Manuel con voz temblorosa, acercándose a ella. Sin embargo, comprendió que el vínculo que los unía nunca podría romperse. ¿Qué estamos haciendo aquí?», se preguntó, sintiendo el peso del tormento aún en su alma. Carla, con su mirada penetrante, le sonrió con ternura. «Estamos donde siempre debimos estar, en la conexión entre el miedo y la redención. Has enfrentado lo que nunca imaginaste, y eso es lo que importa. Pero nuestra lucha no ha terminado, hermano. La oscuridad no se rinde tan fácilmente». En ese momento, las paredes del vacío comenzaron a temblar. Las sombras que creía haber dejado atrás empezaron a retumbar, volviendo con más fuerza, con más rabia. Las figuras enmascaradas regresaban, sus risas burlonas resonando en el aire una vez más. «Aún no hemos acabado contigo, Manuel. Todo lo que has liberado vendrá por ti». Manuel sintió que la desesperación lo invadía, pero fue la voz de Carla lo que lo mantuvo firme. «Recuerda, ya no estás solo. El sacrificio puede ser un puente, pero también puede ser una cadena. Y tú tienes el poder para cambiarlo». La luz comenzó a brillar cálidamente a su alrededor, y con ese calor, Manuel se sintió revitalizado. «No solo has venido a salvarme, he venido a salvarte también», le dijo, encontrando el valor que pensaba haber perdido. «Las sombras temen a la unidad, y nosotros tenemos que ser más fuertes que ellas, no importa lo que haya sacrificado». A medida que las criaturas oscuras se acercaban, la luz de sus corazones parecía intensificarse, tejiendo un escudo entre ellos. El canto oscuro que resonaba a su alrededor comenzó a desvanecerse. Con cada latido, Manuel sintió que una parte de él se volvía a unir, otro recuerdo que había dejado atrás. La risa de su hermana, el amor incondicional de su madre, su deseo de proteger a quienes amaba. «No más, nosotros elegimos», gritaron juntos. Con un grito feroz, levantaron las manos, invocando el poder que había estado siempre dentro de ellos. Las sombras se detuvieron, temblando ante la luz que brillaba con fuerza. Las figuras enmascaradas se desvanecieron poco a poco, desmembrándose en la bruma de la noche, gritando su rabia y derrota. Finalmente, ante el embate de su luz, el vacío comenzó a desmoronarse. Manuel y Carla se abrazaron y supieron que esa batalla había sido la primera de muchas. «Este lugar no siempre tendrá que ser así», dijo Manuel con determinación, sintiendo el amor por su hermana fluir a través de él. La conexión que habían forjado lo había hecho más fuerte. Y así, levantándose juntos sobre las cenizas de la oscuridad, se dieron cuenta de que ahora eran los guardianes de una nueva era, donde las leyendas podrían transformar el terror en lo que realmente valía: esperanza. El mundo se iluminó, y aunque no sabían qué otras verdades esperaban en el futuro,
estaban listos para enfrentarlo juntos. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mantenerte al tanto. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.